Comenzamos entonces nosotros el segundo laboratorio de cálculo integral. Voy a darles, ya, entonces, hoy día vamos a estudiar el análisis de la energía en el impacto, o la energía de impacto. ¿Ya? Entonces tenemos la intensidad de tsunami. Danica, ¿estás conectada? No sé si Danica está conectada. Sí, profe. Danica, ¿lo puedes subir a Finis el laboratorio por FIS por mientras? Porque parece que no lo subí. Ya, profe. O tal vez Ya. sí, no lo sé. Ya. Entonces dice la intensidad del tsunami y el modelado del oleaje. Y aquí les dejé dos links, ¿cierto? Uno de la Universidad Católica y el otro es de ResearchGate, que hablan sobre el modelado matemático de la propagación en el oleaje. Entonces, la magnitud de los efectos de un tsunami en áreas costeras depende de una serie de factores físicos y de la existencia o no de emplazamientos humanos. ¿Ya? De este modo, a continuación se describen escalas de intensidad de tsunamis, su poder destructor y sus efectos en la costa y daños asociados. Entonces, tenemos dos tipos de escala. La escala de la intensidad, ¿sí? Entonces, para expresar la magnitud de un tsunami, diversos autores han creado escalas de grados de intensidad, ¿sí? Inamura, en 1949, propone una escala en función de la altura de la ola y los daños de que éstas producen en las áreas costeras. Luego, Weigel, en 1970, combina las escalas, como se observa en el siguiente cuadro, adiciona la escala de Inamura la cota máxima de inundación, R. ¿Sí? Nosotros también hablamos en el vocabulario del laboratorio pasado que era este R, definida por Lida. Como la escala de Lida se extiende desde -2 hasta 5, y además contiene medios grados, la adaptación de la variable R a la escala de Inamura se presenta con intervalos discontinuos. Entonces, el grado de tsunami, si es 0, 1, 2, 3, 4, como pueden ver aquí en la tabla, ¿cierto? Bueno, tenemos, la tabla es la escala de grados de los tsunamis según Inamura, Lidia y transcrita por Weigel. Entonces, aquí tenemos los grados de los tsunamis, en esta columna, ¿sí? La altura de la ola, la cota máxima de inundación, que es el R, y la descripción de los datos. ¿Sí? Entonces, si el grado de tsunami es 0, tiene una altura de la ola de entre 1 y 2 metros. Profe, Dime. disculpe, ¿puedo ir un poquito más lento? Sí, estoy solamente leyendo eso, si lo que está aquí escrito. Sí, sí. ¿Sí? Ya, entonces, si el grado del tsunami, por ejemplo, es 0, la altura de la ola va entre 1 y 2 metros, la cota máxima entre 1 y 1.5 metros, y el tsunami no produce daños, ¿sí? Pero en cambio, si el grado del tsunami, tenemos un tsunami de grado 4, la altura de la ola es mayor a 30, la cota máxima de inundación va entre los 16 y los 24 metros, y los daños extendidos sobre más de 500 kilómetros a lo largo de la línea costera. O sea que si tenemos un tsunami de grado 4, ¿sí? Los daños abarcan más o menos acá 500 metros de daños vamos a tener, ¿cierto? Además, el R, como dice acá, el R es, ustedes calculan la media ahí de la marea, el nivel de la marea, y el R va del nivel de la marea hasta lo último que se inundó. Perfecto. Estas son escalas en las cuales se miden los tsunamis simplemente. La altura de la ola, H, corresponde a la diferencia de nivel entre la cresta y el valle. ¿Sí? Esta es la altura de la ola que está marcado aquí con la letra H. Por otra parte, la cota máxima de inundación, R, corresponde al lugar de la costa donde los efectos del tsunami son máximos. ¿Sí? Denme un minuto. Ahí te lo mandé, Danica. Ya, profe. Ya. Gracias. Esto con respecto a la intensidad del tsunami.
¿cierto? Esta es la escala con la que se mide la intensidad de un tsunami, donde está la variable R, la variable H, ¿sí? Y el grado del tsunami. Con respecto al modelado de la propagación del oleaje. Entonces, en la física y en la mecánica de fluidos, campo disciplinario al que pertenece la modelación del oleaje, gran parte de los problemas se resuelven a través de una ecuación diferencial derivada a partir de eventos físicos que suceden dentro de un dominio de análisis. Como dicha ecuación rige el comportamiento del agua dentro de dicho dominio, es llamada ecuación de gobierno. O sea, la ecuación que modela el oleaje es la que se llama ecuación de gobierno. ¿Sí? Y para resolverse deben conocer las características del flujo en los límites del dominio, también llamadas condiciones de frontera. ¿Sí? Entonces, normalmente existe acá una ecuación diferencial ya, la de onda, no me acuerdo cuál es, se me confunde la de caloría. Es una ecuación horrible que la verdad es que ecuación de onda. No sé si la vieron en caloría onda, pero es una ecuación horrible. A ver, la estoy buscando. Ya, la ecuación de onda es la segunda derivada de la velocidad de la onda con respecto al tiempo, igual a la velocidad de, no sé qué es esto, por la de segunda derivada con respecto a la posición X, más la segunda derivada con respecto a la posición Y. Y si estamos en 3D, sería más la segunda derivada con respecto a la posición Z. ¿Ya? Esa es la ecuación con la que se modela la onda. No tiene nada que ver aquí, ¿sí? No la vamos a resolver, no crean que vamos a resolver ese tipo de ecuaciones. ¿Sí? Esa es la ecuación diferencial de la que habla. Y las condiciones frontera, ¿cierto? Bueno, esto necesita una condición. Normalmente las condiciones uno dice, ya, ¿cuánto vale U en 0? En 0, X, le voy a llamar U0. ¿Y cuánto vale en...? Ya, no, eso sí que no lo voy a escribir. Ya. Las dos ecuaciones principales que rigen el movimiento de los fluidos en todos los problemas de hidráulica son la ecuación de continuidad, ¿sí? O que también se llama ecuación de la conservación de la masa, y la ecuación de conservación del movimiento o impulso y cantidad de movimiento, ¿sí? Que sería la segunda ley de Newton. La segunda tiene derivadas, tiene diversas formas de expresarse. Sin embargo, las más generales es a través de la llamada ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes también son ecuaciones diferenciales, ¿ya? Que a pesar de estar pensadas para flujo laminar, y que de la mayoría de los flujos a superficie libre de interés para la ingeniería son turbulentos, un flujo laminar es cualquier, por ejemplo, ustedes tuvieran una placa que está corriendo agua, ¿ya? Ese sería un flujo laminar. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, cuando abren la llave de la manguera, es un flujo turbulento, ¿cierto? Como que va por un cauce, pero igual tiene turbulencia. ¿Ya? Pero igual, a pesar de que la ecuación de Navier-Stokes está pensada para flujo laminar, puede usarse, ¿sí? Es válida en un flujo turbulento, haciendo uso del concepto de viscosidad turbulenta. ¿Ya? Estos son conceptos bastante amplios, ¿sí? Entonces vamos a detallar qué queremos hacer hoy día en la actividad 1 y en la actividad 2, que como ustedes, bueno, ahí tenemos 3 actividades. ¿Ya? Entonces la primera actividad, vamos a predecir la energía de la ola cuando golpea la costa, ¿sí? Predecir la energía de la ola o de la ola cuando golpea la costa requiere de sensores a lo largo de ella, o sea, tener sensores a lo largo de toda la ola.
Por lo general, solo se registran los efectos de estos fenómenos según la ocurrencia, cada 20 o cada 30 años en Chile. ¿Sí? No tenemos tanto tsunami aunque nosotros no lo creamos. Nuestro interés está en estudiar la intensidad del impacto o estimar los efectos sobre las edificaciones de la costa. Para esto supongamos un terreno costero de 10 metros de elevación, desde cero en la costa hasta 300 metros al interior. ¿Sí? Esto quiere decir, voy a ir detallando acá. Esto de acá lo voy a copiar, lo voy a escribir aquí abajito. ¿Qué te imaginas con esto, por ejemplo, Javiera? Un terreno costero de 10 metros de elevación desde cero en la costa hasta 300 metros al interior. Hagamos un dibujo de ese terreno. Si tuviéramos un corte ahí, Javi, Jorge Wanchun también pueden dibujar aquí. ¿Alguien? ¿Dibujo literal lo que dice? ¿Sí? Dibújate, sí, claro, literal lo que tú te imaginas. Un terreno costero de 10 metros de elevación desde cero en la costa hasta 300 metros al interior. Perfecto, Jorge, ¿cierto? Muy bien. Eso es, me salió esto, ¿no? Sí, Me cortó la inspiración. se me salió en la presentación. Qué raro. Sí. Ya, entonces efectivamente, como dice Jorge, es un terreno costero, vamos a pensar aquí esto así. Entonces, de 10 metros de elevación, aquí es cero y aquí está el agua, ¿cierto? Un terreno costero donde aquí está el agua. ¿Dónde pondrías los 10 metros, Jorge? Por ejemplo, acá. Como al final, anda como por acá. Ya, esto sería, ¿cierto? 300 metros, porque está a 300 metros al interior, y esta altura sería de 10 metros, ¿cierto? A eso se refiere esa frase. Y por eso es que esta ecuación de la recta, que sería esta de acá, esa ecuación de la recta es y igual a 1 partido en 30 por x. ¿Ya? Esa es la ecuación de la recta en este caso. ¿Se entendió ese párrafo? Ok. Yo sumo, no habla, no sabe. Entonces, sigamos. Entonces dice, para predecir la energía con la cual la ola golpea la costa. Un terreno costero de 10 metros de elevación desde 0 hasta 300 metros al interior. Luego, una ola entra a la costa de más de 12 metros de altura, abarca 250 metros hacia el interior, suponga una sección de 300 metros de ancho. Por fotografía del fenómeno, logra determinar su forma en metros, de modo que la forma sobre el eje horizontal tiene estas coordenadas. ¿Ya? Entonces, ustedes ahora tenemos una ola, vamos a sumarle a nuestro dibujito esta parte que dice acá. Entonces tenemos, voy a pegarla acá. En este caso, entonces, Mauricio, ¿puedes dibujar la ola? ¿Qué te imaginas tú que es esa ola? Profe, disculpe que no estoy atento, estoy un poco ocupado ahora mismo. Oscar, ¿podrías, por ejemplo, hacer el dibujo de la ola? Ariel. Profe, yo puedo intentar. No sé si- Sí, por supuesto.
Ya. No puedo colocar el... Ya, hágalo usted, no, profe, no podía colocar la cuestión. Mati, mira, arribita dice Options y en Options debería aparecerte anotar. Y ahí puedes como rayar la presentación. Ahí, ahí se ve. Le tengo una duda, profe, que aquí dice una ola a más de 12 metros de altura, o sea que es mayor que el disco de acá, Sí, pues pareciera como que inunda todo, ¿cierto? Abarca más de eso. como, claro, un poquito más, ¿no? Pero Pero dice que son a 250 metros hacia el interior. acá está el 250. Entonces, una ola que más o menos, si aquí está el 10, este es el 10, pensemos que el 12 está por acá. ¿Sí? Ujú. Entonces, es una ola más o menos como la estoy dibujando tú, Mati, así, ¿cierto? Una ola que hace Eso eso. sí. ¿Ya? Ahora, la altura de Mm, la ola no permanece constante, perfectamente podría ser algo así, ¿cierto? La altura sí, eso máxima, era mi duda. ¿sí? Entonces la ola entra a la costa de más de 12 metros, luego una ola entra a la costa de más de 12 metros de altura, abarca 250 metros hacia el interior y supongo una sección de 300 metros de ancho. Entonces ahora si esto lo viéramos lo podríamos tratar de ver en 3D, ¿sí? Entonces veríamos acá X y Z. Entonces veríamos, ok, acá tengo el terreno elevado, ¿sí? Y todo esto ahora mide 300 metros. Esto sigue midiendo 10 y la ola sería esta que entra por acá, ¿cierto? Que en ciertas partes más alta. ¿Sí? Todo eso es lo que inunda la ola. ¿Ya? Esa más o menos sería la situación. Entonces dice, luego una ola entra a la costa de más de 12 metros de altura, abarca 250 metros hacia el interior, suponga que una sección de 300 metros, por fotografía, el fenómeno logra estimar su forma en metros, de modo que la forma sobre el eje horizontal tiene las siguientes coordenadas. Es decir, vamos viendo acá las coordenadas. Aquí yo voy a dibujar el eje. Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, según la forma que tiene la ola, pasa por el punto 10,2,5. Ahí está el 250, aquí voy a poner el 200. Aquí voy a poner el 200, no sé, aquí el 150, 100. Entonces pasa por el punto, voy a dibujarlo acá, por ese puntito, ¿ya? 10,2,5. Después por el punto 20,3, ya un poquito más arriba. Después por el punto 40,5, más arriba. 80,7, ya casi ahí, ya más arriba. 160,12, ya aquí el 12 está acá. ¿Sí? 12,1. En los 250 metros alcanza los 11. O sea, por aquí más o menos. En los 220, los 8. En los 220, los 8, por ahí. ¿Sí? Y en los 300 llega a los 10. O sea, la ola no solo abarcaba 250 metros hacia el interior, sino que más. Entonces, si yo pudiera dibujar esto, más o menos la ola hace esto, ¿cierto? Como que esa fue la forma de la ola. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Ya, entonces esa es la forma de la ola. Sigamos leyendo. Dice, defina con polyfit en una variable pol los coeficientes del polinomio de grado 4 con los datos de la ola. O sea, yo esta línea que hice en amarillo no la tengo, ¿cierto? Entonces ustedes con polyfit, que es un comando van a ajustar un polinomio que más se parezca, un polinomio de grado 4. Entonces tienen que encontrar el polinomio de grado 4. ¿Ya? Un polinomio de grado 4 podría ser y igual a x a la cuarta, más x al cubo, más x, más 1, no sé, cualquier polinomio de grado 4. ¿Ya? Pero ese polinomio hay que encontrarlo con polyfit. ¿Sí?
Ya, sigamos viendo entonces acá el ejercicio. Algo pasó con mi pantalla. Se me quedó pegado. Ya, ahí sí. Entonces, hasta aquí vamos bien. Eso ya lo entendimos, vamos acá. Vamos a definir entonces con polyfit en una variable pol los coeficientes de un polinomio de grado 4 con los datos de la ola. Defina una figura, ¿cierto? Con los ejes x desde 0 hasta 300, porque sabemos que el eje x va de 0 a 300. Una función polinomial anónima de grado 4 utilizando los coeficientes. Bueno, la verdad es que de aquí todo esto explica cómo hacer el polyfit. ¿Sí? Ok, ustedes van a hacer este polyfit entonces, y después yo quiero que ustedes hagan lo mismo pero en 3D. ¿Sí? O sea que esto lo extiendan a 3D. El polinomio que hicieron ahí, ahora lo vamos a extender a 3D. ¿Ya? Y esto se hace entonces en la figura 2. Acá está en 2D. Todo esto explica cómo hacerlo en 2D, y acá está cómo se hace en 3D. ¿Ya? Evidentemente, primero tiene que hacerlo en 2D para después extenderlo. Luego que tenga la figura en 3D, va a ajustar el cálculo del volumen, ¿cierto? Va a calcular el volumen, ¿sí? Del agua. ¿Cuánto volumen ocupa ese agua? Estamos hablando de volumen porque estamos calculándolo en 3D. Evidentemente usted tiene que calcular el área de la figura en 2D, ¿cierto? Y después multiplicarla por los 300 metros de ancho, y ahí va a tener en 2D. No es más que eso. Entonces, bueno, 10 puntos si desarrolla las 3 figuras como se indica, 5 puntos si estas tienen variantes gráficas y explicaciones que detallan el análisis del cálculo, 5 puntos si modifica el código creativamente con la finalidad de ampliar al concepto descrito. Esa es la primera actividad. Al menos tiene que quedar lista hoy día el polinomio, el ajuste del polinomio. Segunda actividad, ¿ya? Y es muy parecida, salvo que ahora es con una lluvia. Entonces van a calcular el volumen de la nieve en la colina y cálculo de la energía cinética de una posible avalancha. Primero necesitamos estimar el volumen de la nieve depositada en la colina, después de una gran nevazón. Sobre 3 secciones en ascenso se distinguen los puntos de referencia de A, B, C y D. Entonces tengo 3 puntos. A, B, los voy a marcar acá. El punto A, B, C y D. Esos son 3 puntos que marqué cuando iba subiendo en la colina. La acumulación de nieve después de una tormenta son los puntos de referencia A, E, los voy a marcar con otro color, A, E, F, G, H. ¿Ya? Entonces, como que si hubiese caído nieve, ¿sí? Y la nieve serían esos puntitos de ahí. Mientras que esto de acá es la Tierra. ¿Sí? Eso de ahí. Observación, meseta no considerada. ¿Sí? Bueno, y ahí están las coordenadas de los puntos A, B y del punto A hasta el H. La colina tiene una distribución perpendicular similar en 600 metros, o sea que si yo amplío esto por 600 metros de ancho, va a ser la misma acumulación de nieve. En otro script, entonces ustedes tienen que determinar, ahora ajustar un polyfit para la nieve. ¿Sí? Parecido al anterior, pero aquí tienen que ajustar un polyfit para la nieve. ¿Sí? También de grado 4. Y luego en cada uno de los 3 ramos una recta. Entonces ahí ustedes en la nieve ajustan un polinomio, pero en la colina ajustan una recta. ¿Sí? 3 rectas van a ser. La recta que va de A a B, la recta que va de B a C y la recta que va de C a D. Y van a estimar el volumen de nuevo. Entonces van a calcular primero esta área, ¿sí? Calculan esa área, la multiplican por los 600 metros de ancho y van a calcular el volumen. ¿Sí? Para calcular esa área, primero necesitan saber cuál es este polinomio y cuáles son estas rectas. ¿Sí?
Siguiente actividad. Y esta ya tiene que ver más con el informe, ¿sí? Dice, cálculo de energía desatada, velocidad y fuerza de una posible alud en la situación de la actividad 2. Vamos a calcular la energía potencial de cada uno de los tramos, que está en el ítem 1. Vamos a utilizar los cálculos anteriores para considerar la velocidad de caída y para estimar la presión del impacto de la nieve en un metro cuadrado, ¿sí? Y esas serían las 3 actividades. ¿Cuándo se entrega? El preinforme tiene 4 días hábiles para, preparar un informe donde tienen 4 días hábiles. Es decir, el informe se entrega el próximo martes, ¿sí? No el miércoles. Porque cuando lo entregan el mismo día, después no me pescan en la clase, como está pasando ahora, por ejemplo, con varios, ¿sí? Así que son 4 días hábiles, se entrega el martes en la noche. ¿Ya? Debe incluir número de grupo, ¿sí? Y los grupos los forman ustedes si están conectados acá. Si alguien no está, entonces tienes que esperar que yo tenga toda la lista de las personas que no asistan y yo les asigno un grupo, ¿sí? Y hoy día también les voy a asignar el número de cada uno de su grupo. El nombre del profesor en la hoja de la portada. El informe debe contener claramente la introducción, el desarrollo con gráficos, y no se le vaya a ocurrir sacar un pantallazo a estos gráficos y pegarlos, tiene que hacer sus propios gráficos, ¿sí? Cada uno de los aspectos enumerados en la propuesta de laboratorio, luego finalmente dar conclusiones, reacciones ante las soluciones de cada uno de los laboratorios. El conjunto de script debe ser incluido como anexo en el informe y enviar siempre al buzón de tareas de EFIX. Ya es largo el laboratorio, así que yo creo que si se ponen las pilas, hoy día podemos dejar perfectamente lista la actividad 1. ¿Hay alguna duda con el laboratorio? Profe, pero usted va a abrir un buzón para entregar hoy día hasta como lo hizo la vez pasada o no. Danica, no me acuerdo cómo lo hicimos la vez pasada, entregamos los códigos el mismo día, ¿cierto? Sí, el código se entregó el mismo día del laboratorio y abrí el buzón en ese mismo día. Sí, Así se hizo. la actividad 1 se entrega hoy día. Es importante que entreguen la actividad 1 hoy día, porque si alguien no sabe cómo hacer la actividad 1, no tiene idea cómo va a ser la actividad 2, porque la actividad 1 y 2 son muy parecidas, salvo que en una es una ola y en la otra es una luz, ¿sí? Pero es lo mismo, hacer un ajuste polinomial, ¿sí? Tengo 16 personas conectadas, así que voy a hacer simplemente 4 grupos. ¿Ya? Y ustedes se asignan a cada uno de los grupos. Profe, Voy a leer el ¿de chat. cuánto los grupos? ¿Profe? ¿Sí? ¿De cuánto los grupos? ¿De cuántos los grupos? Se me olvidó cuántos grupos armé. ¿Cuántos armé? ¿4? Lo acabo de decir. Y se me olvidó. De 4 personas. De 4 personas. 4 grupos de 4. Ya. Ya, Ya, no es largo el laboratorio, no es largo si ustedes hacen hoy día la actividad 1, porque la actividad 2 es, si entendieron bien cómo se hace la 1, la actividad 2 es copiar y pegar los códigos y cambiarle los puntos, ¿cierto? Porque en ambas hay que hacer un ajuste polinomial. Si alguien no sabe cómo usar el comando polyfit, tiene que ir a la página oficial de MATLAB, www.mathworks, y ahí pone polyfit, lo mismo que hicimos en el laboratorio pasado, ¿ya? Así que eso. Yo me voy paseando por los grupos como siempre. Quienes no tengan grupo, quédense acá y yo les voy a ir asignando un grupo. Voy a parar la grabación. Danica, ¿tú tenés los códigos de este? Tengo el de la actividad 1, pero el que hice yo el año pasado, que era la figurita en 3D y todo eso. Ya, yo lo Justo voy a programar al tiro. El código no es nada largo. Romina, como ¿te asigno el grupo? No entiendo la Romina. Mati Silva, Javiera Parada, Mati Rodríguez, Oscar Mauricio, María Constanza y Romina tienen que asignarse a su equipo de trabajo. ¿Ya?
Romina, ¿me mandaste No, un aparece el mensaje? botón. No sé por qué. Profe, yo no tengo grupo. Mauricio, ¿con quién eres? Al 2, porfa. Ya. Javi, ¿tú no tenés grupo? No. Ya. Mati Silva, Oscar, Javi Parada, Mati Rodríguez. Ya, voy a asumir que nadie de los que está... Mati, dime. Al grupo 2. No, en el grupo 2 no te puedo meter, porque ya hay 4 personas en el grupo 2. Ya, Romina, grupo 3. Entonces al 3, profe. Mati Silva, te mando al grupo 3. Mati Rodríguez, ¿alguna preferencia? Ya, Javi te va a mandar al grupo 4 y al Mati igual. Igual los otros grupos no quedan más grupos Mati. Ya, voy a compartir. Es que mi MATLAB está como medio raro, como que no funciona siempre. Estoy viendo mi pantalla completa. Profe, ¿No? mis Dime. compañeros estaban, los del anterior estaban en el grupo 3. En el grupo 3, pero yo te mandé Estoy ese con el Mati Silva. Y Mati el, Rodríguez. Te y el mando con el José. Mati Silva. ¿Eso? Sí, sí, Ya. porfa, profe. Ah, ¿no te puedo Gracias. mandar al grupo 3? No puede. No, porque en el grupo 3 ya tengo 4 personas y no me puede quedar un grupo de 5 y uno de 3. Pero no puede mandar. Ya, no importa. Estoy viendo toda mi pantalla de Nica, ¿cierto? Como que abrí MATLAB, pero no me está funcionando. Sí, estaba viendo todo. Acá no sé por qué MATLAB se me ve así, como con esa pestañita. Quizá donde es como una especie de servidor, por así decirlo. Porque así funciona Jupyter, si no me equivoco. Yo estoy mostrando todo mi WhatsApp. Estaba hablando con mi mamá y mi papá. No había nada interesante, solo estaba hablando con mi mamá y mi papá. Ahí se abrió otra pestaña. Ya sé por qué es, porque la tengo en... Tengo con pantalla completa, ya, no sé. Ya, yo lo voy a programar acá porque me carga esto. Pero no sé, También. yo creo que Polyfit funciona igual. Entonces, ya, primero tengo que definir los puntos, ¿cierto? Entonces, hago un vector X. Se me quedó. Ahí sí. Hago un vector X donde voy a guardar todos los valores X, las coordenadas X. En orden 10, 20, 40, 80, 160, 250, 220 y 300, ¿sí? Y después hago lo mismo con las coordenadas Y. Entonces va a ser 2,5 y es así, el coma 5, ¿cierto? 3, 5, 7, 12,1, no, 12,1, 11, 8 y 10. Ya, y después no me acuerdo. Después, y yo nunca me acuerdo de esto, doc, polyfit. Creo que es automáticamente polyfit. Si no me equivoco, voy a guardar los coeficientes. Coeficientes del polinomio los voy a guardar en polyfit. Polyfit y voy a ingresar el X, el Y y el grado del polinomio. Sí. El año pasado usamos 4. No sé si ahora... Sí, son hasta los mismos números, así que debe ser 4 de nuevo. Ya, está compilando laboratorio 2.
Ya, entonces, ahí está compilando. Ya, me tiró un error. Ah, no, solo lo está ajustando Fe. Ya, entonces aquí yo voy a plotear el X, Y. Voy a ver cómo queda el gráfico. Estoy viendo mi pantalla, ¿cierto, Danica, o no? Sí, parece que no funciona igual en Octave, porque mi código del año pasado está hecho en MATLAB y lo metí al Octave y me tiró un error. Ah, ya, veré aquí. Así que parece que Mira, no funcionan igual. le puse plot y me tira ese gráfico, así que ahora lo que voy a hacer es plotearlo, pero lo voy a plotear con puntito, para que me tire los puntos. Mm, ¿Ya? Por estos puntos pasa la ola. ¿Sí? sí. Y voy a aprovechar y voy a graficar la recta. ¿Sí? Entonces, hold on y hold off. Y esta es la ola. Y aquí voy a graficar la recta. Y para graficar la recta voy a usar el mismo X, pero voy a usar otro Y. Y 1 igual a 1 partido en 30 por X. Eso es. ¿Cierto? Esa es la ecuación de la recta. Sí. Y como es una recta, la voy a plotear con X, y 1. Y ahí debería aparecerme la recta. Y ya, ahí está. Esa es la inclinación de la Tierra y esa es la ola. ¿Sí? Ujú. Ya, entonces esta es la ola y esta es la Tierra. Y después quiero graficar el polinomio. Y acá parece que ahí se usa polivalo, ¿no? Sí, después se utiliza un polival con el li. Polival, y es el polinomio, coma el X, ¿o no? Sí, no, yo tengo polinomio, tengo un rango. Ah, no, está bien. Ahí, este me va a dar la coordenada Y del polinomio. Sí. Porque este voy a usar para todo el mismo X. Igual podría ser distinto. Tú acá usaste otro rango, por eso tenía un rango. Sí, utiliza un rango. Ya, yo usé el mismo rango que tengo arriba, como para no estar definiendo a cada rato. Y aquí voy a plotear el I2, no, el X, el I2. Me dio un error porque puse T, sin querer. No se llama P, se llama coeficientes. Coeficientes. Ya, es el polinomio, horrible. Sí, no se ajusta Le voy a mucho. dar otro rango más chiquitito. Tenéis razón, le voy a dar un rango acá porque de 0 a 300. Porque si uso Sí, el es el mismo rango X, que utilizamos. el polinomio queda bonito, pero polival no se usa así. Sí, yo lo tengo igual, lo tengo polival, entre paréntesis, la variable y el rango. Lo tengo tal cual. El vector podría ser demasiado grande. Y 2. Comencé. Es que aquí el error está acá, porque si ahí le doy rango, aquí adentro del plot, igual tengo que graficar en los rangos. Ya, ahí Sí, sí. verdad. No había mirado para abajo. Sí. Ya, entonces esa es la Tierra, estos son los puntos y esta es la ola que estoy ajustando. Y ahí calculan el área. Recién ahora calculamos el área bajo la ola. Entonces tengo que calcular el área bajo el polinomio y después restarle el área bajo la curva. Y el área bajo el polinomio es la integral. Y escribo el polinomio. En coeficiente 1 está el primer elemento del polinomio y así. ¿Sí? Entonces tengo que calcular esa área. Yo creo que con eso que hagan eso hoy día, bueno, está bien. Después que ellos calculen, lo que más les cuesta, Danica, es entender que con el polifit no tienen el polinomio, porque con el polifit, yo voy a imprimir aquí coeficientes, solo tengo los coeficientes del polinomio. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, perdí la pestaña que ando buscando. Ya, entonces eso es como lo que más les cuesta, ¿sí?
te lo voy a mandar. Lo voy a mandar aquí en el chat. Ya. Entonces, te mando al grupo, me está llamando el grupo Mauricio, así que te voy a mandar al grupo 1 primero. ¿Ya? Habló alguien recién por el chat. Sí, profe. Pero me dejé Mando al mensaje. grupo 1. Ah, se conectó recién José Castillo. Ujú. Sí, porque estaba hablando. José, no he visto mi correo. O sea, lo revisé a las 2, creo que revisé la última vez mi correo. Estoy abriendo mi correo de nuevo. José. Ya, sí, estaba leyendo justo eso. Déjame revisar algo, ¿ya? Porque tengo todos los grupos de 4. Entonces tendría que revisar a cuál grupo te puedo mandar. Estoy en eso, estoy cargando la lista de asistencia. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19. Faltan 3 personas. Faltó el Tyron. Entonces va a hacer grupo con el Tyron. Y ya, a ver, tengo un problema porque el Tyron está enfermo, entonces probablemente no vaya a hacer este laboratorio. ¿Sí? Te voy a unir a un grupo, cualquiera. Dime en qué grupo prefieres trabajar. Tengo 4 grupos. No sé si prefieres trabajar con algún compañero en particular. Ya. Listo, te mandé al grupo 4. ¿Qué pasa eso? Mira, está la profe. Sí. Sí, Ya, díganme. ayuda. Ya, tienen que abrir el archivo. Ah, vuelve a crear el archivo. Tenéis que ponerle .m al final, porque si no, no se crea. Entonces, Por eso era. sí, entonces le escribiste y no le pusiste .m. Esta es la segunda vez que creo esta cuestión. Ay, no les puse el punto. Ya, tengo en este grupo entonces... Profe, debería de poner. ahí está, mira. Ahora debería dar. Sí, ya. Entonces, Profe, dígame. Tenemos. dale. Ya, lo primero que debemos hacer es graficar los primeros 2 puntos, ¿cierto? Esto. Bueno, o sea, no sé si Voy a... ¿se ve? Sí, voy a proyectarles algo. A ver. Ya, me voy a quitar entonces. Esta es como la primera idea que debieras graficar. Ya la estoy viendo, por eso. Me olvidó ¿Es cómo de se algo? esta. ¿Ven un gráfico? No, dice que ay, sí. Ya, entonces acá por ejemplo yo grafiqué los puntos que me dicen por los que pasa la ola. Por estos puntos, los puntos que están azules son los que me dicen que pasa la ola. ¿Sí? Son todos los Ya. puntitos que yo grafiqué. Son el 10 como hay algo, todos esos puntos. ¿Se entiende cuáles son o no? Sí. Ya, esta recta naranja es la recta 1 partido en 30 por x. ¿Sí? Sí. Y el amarillo es el polinomio que uno obtiene con el polival. Entonces ustedes tienen que hacer eso, ¿para qué? Porque después ustedes quieren calcular esta área.
Idealmente queremos calcular esta área que está aquí entre medio de las curvas para después calcular el volumen. ¿Sí? Profe, ¿y eso lo hacemos con la integral o no? Eso lo hacen con integral, porque el polival les va a decir, ok, el polinomio que ustedes el polinomio amarillo, el polinomio, estoy inventando uno, x elevado a la cuarta, más 5x elevado al cubo, menos f, no sé, menos 4x más 1. Ese es un polinomio de grado 4. ¿Ya? Entonces perfectamente el polival, el polifit y el polival les podría decir, ah, mira, este es el polinomio. Entonces ustedes después integran el polinomio y le restan la integración de la curva, o sea, de la recta, y van a tener el área que están buscando, ¿cierto? Eso sí, con integral. Y los límites serían entre el 0 y el 300, ¿sí? Ya. Pero lo Sí. primero, entonces, es encontrar ese polinomio, ¿sí? ¿Han usado el comando polyfit antes? Sí, pero fue un completo fracaso. Ya. Voy a compartir entonces otra pantalla. Voy a compartir mi escritorio con Yo comprendo lo que es el polyfit, pero con los datos que nos da usted en el laboratorio, no sé cómo ingresarlos con el comando polyfit. Ya, entonces voy a entrar acá, entonces voy a poner aquí polyfit MATLAB. Voy a poner MATLAB nomás para que me mande la página oficial y ahí busco el polyfit. Voy a revisar si la Danica me está hablando para que la cambie de grupo. Ya. Ok. Ya, y aquí vamos a poner polyfit. Entonces voy a ir a polyfit. ¿Sí? Y me dice, mira, polyfit tiene 3 argumentos, el X, el Y y el N. ¿Ya? Entonces vamos acá a ver qué es el X. Voy a ir al final. Dice ya. El X son los puntos de consulta. Los puntos de consulta son especificados, es un vector. Los puntos de X corresponden a los valores de la función ajustados contenidos en Y. ¿Ya? Después, Y también es un vector, ¿cierto? Son los valores ajustados a los puntos de consulta. Y el N es el grado de polinomio. Así que ya sabemos que nosotros tenemos que hacer polyfit X, Y, 4, ¿cierto? Porque en el laboratorio se pide un polinomio de grado 4. ¿Ya? Sí. ¿Qué me devuelve el polyfit? ¿Qué es el valor P? P, que es lo que me devuelve los coeficientes del polinomio de grado 4. ¿Sí? Que es la mejor solución en el sentido de los mínimos cuadrados para los datos de Y. Los coeficientes de P están en potencias descendientes. O sea que el primer P me va a dar el que va acompañado al X a la cuarta, el segundo P me va a dar el que va acompañado al X al cubo y así sucesivamente. Veamos acá. Acá, por ejemplo, tiene estos puntos, los puntos azules, ¿cierto? Que son 1, 2, 3, 4, 5 puntos azules. Y ajusta un polyfit en la línea continua y la línea punteada, ¿cierto? Son 2. Veamos cómo lo hace. Entonces aquí tiene definido el vector de los puntos X. X son todas las coordenadas X de los puntos azules. Por ejemplo, ¿podrías decirme cuál es la coordenada X de ese punto, Vané? Ese sería 0,1. No, la coordenada X. Ah, 0. 0. Después, entonces, el vector X va a tener 0, 0,2, 0,4, 0,7 parece 1. Porque el vector X tiene las coordenadas X de los puntos. Y el vector Y tiene las coordenadas Y de los puntos. ¿Sí? Por eso aquí está el vector X, que son las coordenadas X, y con el mismo vector X calcularon las coordenadas Y. Y después ajustaron un polinomio. ¿Sí? Entonces, en su laboratorio, ¿cuál va a ser el vector X? ¿Sería las coordenadas que usted da ahí de las olas o no? Ya, ¿cuáles? Por ejemplo. Escribamos el vector Por X. ejemplo, sería el 10,
¿Ya? 20. El 20, el 40, el 80, el 160, 250, 220 y 300. Perfecto. Sí. Ese es el vector de los X. Después tienes que escribir el vector de los Y. Y después el polifit de X, Y, 4. ¿Y qué te va a retornar? Todo el polinomio. Los coeficientes del polinomio. Coeficiente. Los Sí, coeficientes. sí. ¿Ya? Importante eso, porque si tú graficáis el resultado no te va a dar nada, porque son los coeficientes. Entonces ahí tú vas a tener el Claro. polinomio. ¿Sí? Y después, como tienes los coeficientes, tú puedes graficar el polinomio. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Ya, profe, pero después de que utilizo el polyfit, pongo plot y entre paréntesis el polyfit. Volvamos al ejemplo, miremos qué hacen acá. Entonces acá A ver. en F1 están los coeficientes, no. En P están los coeficientes, ¿cierto? Porque hizo polifit de grado 4 y en P están los coeficientes del polinomio. ¿Sí? ¿Lo notas? Sí. Ya. Sí. Entonces dice, evalúe la función original y el ajuste polinómico de la cuadrícula. ¿Cómo grafica la cuadrícula? Entonces lo que hace es evaluar, usa Polyval, y Polyval lo que hace es, mete los coeficientes como las coordenadas X. ¿Sí? Como un vector X1, que no es el mismo, es otro vector. No, podría ser el mismo o otro. ¿Sí? Entonces lo que hace para graficar es, a los coeficientes, con el comando Polyval, voy a meter los coeficientes como a otro vector de X en el que quiero evaluar. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero evaluar en 0, 1, 2, 3 y así hasta 300. ¿Ya? Entonces ahí en F1 van a quedar guardadas todas las componentes Y de esas componentes X. Y O después sea, sería F1 igual a Polyval, el P, que es donde están los coeficientes, ¿sí? coma X, que es donde están nuestras coordenadas. Sí, pero igual pueden ser otras coordenadas. No necesariamente las mismas, pueden ser las mismas también. ¿Sí? Pero en este no nos piden las mismas. Es que son cosas distintas porque con el Polyval está evaluando el polinomio. Entonces, si les meten las mismas coordenadas, vaya a estar evaluando el polinomio en 5 puntos, ¿cierto? Entonces, cuando lo grafiqué va a quedar como, no va a aparecer como curvita. No sé si me entendí. Voy a cambiarme de pantalla. Me quedó sonando lo de eso, pero lo descubrirán, supongo. No, tía, me estaba cambiando de pantalla para explicarlo. Ya, ustedes, ya. ustedes tienen en P los coeficientes, ¿cierto? Sí. Ya, el vector X tiene ¿cuántas coordenadas? Como 6. 6 son 6, ¿cierto? 6 puntos. 1, 2, Sí, 3, si no me equivoco, sí. 6, 7, 8. ¿Ya? 8. Entonces, Así. este tiene 8, ¿cierto? Tiene 8 Sí. números aquí adentro. Y el I también tiene 8. Sí. Ya, entonces, si ustedes después hacen I1 o F1, como quieran, igual a Polyval de P, X, están evaluando el polinomio en estos 8 puntos. Esto quiere decir que ustedes van a tener aquí los puntos. Los 8 puntos, ¿ya? Sí. Y después ustedes van a evaluar el polinomio en estos mismos 8 puntos. Entonces puede ser que este punto sea más arriba, este más acá, este más acá. Este puede ser que sea totalmente distinto, es ahí y es ahí. Pero son los mismos 8 puntos. Entonces después cuando quieran graficar, esta curva va a ser súper tosca. ¿Sí? ¿Qué pasa si el Polyval, en vez de evaluarlo en 8 puntos, lo evalúo de 1 en 1? Voy a tener el polinomio aquí, 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 y en muchos puntitos. Entonces después cuando MATLAB lo grafique, la gráfica va a ser mucho más suave. ¿Sí? No sé si se entiende ahora. Sí. ¿Sí? Entonces por eso, si bien esto va a correr, va a dar una gráfica súper tosca, porque son solo 8 puntos. En cambio, si ustedes ahí toman cualquier otro vector que sea del 0 al 300 y que tenga más numeritos entre medios, ¿sí? La curva va a ser más suave, porque voy a estar graficando en más puntos, porque al final MATLAB lo que hace es graficar muchos puntos y unirlo con una recta, y nosotros lo vemos como que sea una curva. ¿Sí? Profe, y yo en el vector X me pongo a contar del 0 al 300, por ¿De ejemplo? 1 en 1? Puede ser,
Y eso en De una MATLAB no. Y lo puedo cero lo puedo con hacer y automáticamente. Ah, entonces lo que hace el MATLAB con el X1 igual a linear space, creo que es. ¿Sí? Yo con ese puedo colocarlo de 0 a 300, ¿o no? Sí, Eso es lo que también. funciona. ¿Sí? Y bueno, pues si pongámosle X1, entonces después cuando ustedes quieran plotear la curva, no pueden poner plot X, Y1, ¿cierto? Porque No el tiene X que no ser X. tendría que Tiene que ser ser Y. X1 y 1, ¿cierto? Porque el X tiene otra dimensión. ¿Sí? Ya. Ya, Los ya me dejo acordé de- entonces, vuelvo en un rato. Ya. Profe, ¿y solo esto? Ya, cuéntenme. Perdón, me demoré un poco. ¿En qué van? Estamos creando eso, pero no sabemos cómo poner el pol 1, poli 2. Ya, están viendo el ejemplo de MATLAB, ¿cierto? Sí, Ya, les lo voy a habíamos buscado. compartir una imagen. Ya, la idea es que ustedes tienen que hacer más o menos esto, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá. ¿Están viendo la imagen? Sí. Tiene el micrófono activado. La Romina. Ya. Connie. Entonces, o la Connie, no sé. Voy a mutear a las dos y que me hable se desmutea. Acá, por ejemplo, yo grafiqué la recta. Esta es la recta que define la línea de la Tierra, ¿sí? Que es 1 partido en 3, y igual a 1 partido en 30 por X. Acá grafiqué todos los puntitos por los que pasa la ola. ¿Sí? Por esos 8 puntos sé que pasa la ola. ¿Ya? Y luego la curva amarilla es el polinomio que yo estoy ajustando. Entonces aquí yo ajusté un polinomio de grado 4, que es esa curva amarilla. Entonces ustedes tienen que hacer esto mismo. ¿Para qué? Para después calcular el área que hay aquí entre medio, ¿cierto? Con integrales. Pero para primero calcular esa área, ya sé cuál es la curva de abajo. Entonces ya sé cuál es el área, por ejemplo, ya saben cuánto vale esta área, ¿cierto? Porque esa área es la integral entre 0 y 300 de 1 partido en 30 x de x. Entonces necesito saber cuál es la función que está arriba. Entonces necesito esa función. Dice el laboratorio que ese es un polinomio de grado 4. O sea, y igual a x a la cuarta, cualquier polinomio. 4x al cubo, no sé, más 1. Ya es un polinomio de grado 4, por ejemplo. ¿Cómo encuentro ese polinomio? Con polyfit. ¿Ya? Entonces, comparte de nuevo pantalla con... La Romy. Romy, comparte pantalla, por fin. Que estoy del celular, profe. Ya. Entonces, ya. Acá. La primera línea no está buena, porque la primera línea te va a tirar un error con Romy, porque te va a preguntar quién es X, quién es Y. Entonces lo primero es que uno tenga que definir el X y definir el Y. ¿Sí? Eso debiera ser lo primero. ¿Directamente aquí? ¿O No, po. así? Pon el ejemplo que estáis mirando en internet. ¿De dónde copiaste eso? Ya, entonces acá, ¿cierto? Lo que hace es ajustar un polinomio. Entonces usa line space entre 0 y 1.5 porque ahí le está dando las coordenadas x de los puntos. Después con el x está calculando la coordenada y de los puntos. Y dentro del polyfit van las coordenadas x de los puntos, las coordenadas y de los puntos y el grado del polinomio. ¿Sí? Pero ahora yo te di los puntos. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas x de los puntos que yo les di? De 0 a 300, ¿o no? No. ¿Cuáles son los puntos por los que pasa la ola? Ah, son estos de acá. Ya, entonces, ¿cuáles son las coordenadas x de esos puntos? El 10,2, 20. 10,2 no. Las coordenadas x. 10, 20, 40, 80, 160. Entonces, tu vector x no tiene que ser un line space, porque el line space lo que está haciendo es él buscando buscando puntos x. Tú ya los tienes. Entonces, tu vector x debería ser
10, 20, 40, 80 y así sucesivamente. Vuelve al laboratorio de nuevo, Romy. Ya. Y después el vector y tendría que ser la coordenada y de los puntos. ¿Cuáles serían? 2,5, 3, 5, 7. Perfecto. Vamos entonces ahora a Octave y vamos a escribir eso en Octave. Entonces, primero borra la línea 1, porque lo primero te va a pedir que te va a mandar un error porque te va a decir no sé quién es X. Entonces, primero define X. Ya, X igual paréntesis cuadrado, porque los vectores se hacen con paréntesis cuadrado. Entonces, X igual paréntesis cuadrado, 10, 20, y ya Mati, termina de dictarle los números a la Romy. Romy, son paréntesis cuadrados, no redondos. 10, 20, ¿Ya? 40, 80, Ya, espérate. 160. Pero Mati, mira lo que está haciendo la Romy, po. Ya, dale. Que no veo. ¿Cómo Estoy no veis? viendo el- Ah, Yo ya, se lo dicto, profe. 160, 250, 250. 220 y 300. 250, Sí, lo que pasa es que el Mati sí. está viendo en la misma pantalla lo que te está dictando y no lo que tú estás escribiendo. ¿Entendí? Sí, sí. Ya, ¿cuál viene? 250. 220 y 300. Ya. Ya, ahora el vector de los i. 2,5. No, Mati Urbina, Coma las 3. separaciones con coma. 5, 7, 12,1, 11, 8 y 10. Ya, y ahora va el polyfit. Entonces ahora ponle P igual polyfit. Y le das la coordenada X de los puntos, la coordenada Y de los puntos y el grado del polinomio. Sería, paréntesis redondo, X, Y, 4. Ya. El Y 4 es el grado del polinomio. Ya. Ahora volvamos a la página, a lo que te había mandado la Connie por WhatsApp. Ya, entonces ahora ya vamos acá. ¿Qué es P? Lo que te devuelve el polyfit son los coeficientes del polinomio. No te va a devolver el polinomio. No te va a decir X a la cuarta más así. No. Te devuelve los coeficientes. Mira, vuelve al octavo ahora. Y para que vayamos viendo, borra todas las líneas 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Y compila y borra el figure también. Porque todavía como no estamos graficando, no sé si funciona el figure. Ya. Guarda, compila. Ya. Entonces, error X y Y son vectores tienen algún número tipiamos mal. A ver, yo te los dicto del X. 10, 20, 40, 80, 160, 250, 220, 300. Ya, ¿Y el me había I? faltado el 40. ¿Faltaba uno? Sí. ¿Cómo sé? Porque el error dice que X y que Y son vectores, tienen que ser vectores del mismo tamaño. Entonces lo más probable es que se nos haya olvidado anotar uno. Guarde y compila. Ahora sí. Ahora sí. Entonces si te fijáis, ahí P son 5 números, porque el primero es el coeficiente que acompaña al X a la cuarta. El segundo, el coeficiente que acompaña al X al cubo. El tercero, el coeficiente que acompaña a X cuadrado, el coeficiente que acompaña a X y el coeficiente que va solo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que devuelve polyfit? Sí. Ya, entonces ustedes ya tienen el polinomio. Perfecto. Ahora, si ustedes quisieran hacer un gráfico, ahora tenemos que ver cómo graficamos este polinomio. ¿Cierto? Y para eso se usa Polyval. Y Polyval lo que hace es, toma este polinomio y lo evalúa. ¿Ya? Entonces, escribe ahí con I1 igual Polyval, con Y también, y con B corta, paréntesis, P, coma, de 0, 2 puntos 300. 0, 2 puntos 300. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? El polinomio, que es los coeficientes del polinomio,
que son P, los estoy evaluando entre 0 y 300. O sea, estoy calculando cuánto vale el polinomio en 0. Después, cuánto vale el polinomio en 1. Cuánto vale el polinomio en 2. Y así hasta 300. ¿Me entienden o no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora plotea, ponle plot, salta esa línea, y escribe plot, paréntesis, 0, 2.300, coma y 1. Ya, y grafica eso. Y ahí estoy graficando el rango y el polinomio. Ese es el polinomio que ajusta los puntos. Ese es el polinomio que tú hiciste, ¿sí? Si quisieran ustedes graficar ahí mismo los puntitos, entonces tendrían que poner ahora, graficar los puntitos, sería plot x, y. ¿Sí? Que son los puntos. Esos son los puntos. Plot x, y. Y para que aparezcan en el mismo gráfico, arriba del primer plot pones un hold on y abajo del último plot un hold off. ¿Profe? Hold on. Dime. ¿Qué hacía el polival? El polival evalúa el polinomio. Ah, ya. Entonces estoy evaluando el polinomio P en 0, después en 1, después en 2 y así hasta 300. Mira, ¿por qué aparece así? Dentro de la línea 9, en el plot, ponle asterisco. En la línea 9, después del i, escribe coma, comilla, asterisco, cierra comilla. Sí, para que aparezca la figura, ¿verdad? Es para que aparezca un puntito, porque por defecto el plot lo que hace es unir con líneas. Por esos puntitos pasaba la ola, y tu polinomio es el que está ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya, perfecto. Hola, estamos volviendo a la sesión principal para ya terminar. No sé si solo volvió la Carla. Ya estamos volviendo para poder terminar. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que estamos casi terminando el código, pero en el I1 habría que poner como la ecuación para que vaya graficando los puntos del X, ¿verdad? Es que yo tomé un X1, por ejemplo, de 0 a 300. ¿Para graficar la recta? Para graficar... Sí. Sí, para graficar la recta tú le das valores al X, calculas el Y y después ploteas. Ya. Ya. Chicos, yo alcancé a pasar por 2 grupos, la Danica por 1, pero el otro grupo nunca nos llamó. Así que yo asumiré que iban bien. ¿Ya? Al menos por los 2 grupos que pasé iban bien. Más o menos explicar, ¿sí? Que a este gráfico deberían llegar. ¿Ya? En este gráfico ustedes pueden ver los puntitos, ¿sí? Por los que pasa la ola. En amarillo está el polinomio que se le ajusta, ¿ya? Y la recta naranja es la recta de la superficie, la que está inclinada 30 metros o 10 metros, no me acuerdo. ¿Ya? Así que ese es el polinomio y esa es la recta. ¿Sí? Idealmente ese más o menos debería ser el gráfico y ustedes ahora tienen que calcular el área que está entre medio de estas dos cosas. Eso se hace con integral, ¿cierto? Calcular de área. ¿Ya? Hoy día creo que todos deberían entregar las integrales, al menos resueltas. ¿Sí? Dime. 2 preguntitas. ¿No hay posibilidad de que nos dé un poquito más de tiempo para entregarle todo en general? Profe, es que estamos repletos de cosas, se lo juro, repletos entre su proyecto, entre... Pero hagamos algo, suban al tiro lo que tienen. Danica, ¿tú hiciste el buzón? No, profe, lo hago el tiro. Ya, suban, la Danica va a hacer de inmediato el buzón y suban lo que tienen, ya, y no olvidamos de esto. Ya, profesor, es un alivio. Álgebra lineal y todo el resto. Dime. No, que es un alivio, gracias. Ya, entonces suban lo que tienen,
y después siguen viendo el resto. ¿Por qué me interesa que suban lo que tienen? Porque Ya, profe, listo. no lo hacen, ya está listo el buzón. Si no lo hacen al tiro, después se les juntan más tareas. ¿Sí? Entonces suban lo que tienen ahora y después avanzan el fin de semana. Ya, más o menos esto, el código no es largo. Fíjense que mi código con salto de línea y todo, y eso que yo lo comenté, tiene 14 líneas y eso que está comentado. Profe, en mi grupo y yo tenemos como un inconveniente, como que nos enredamos. Pero, o sea, vamos bien, sé que vamos bien, pero nos enredamos en una parte. Tienen prueba el viernes de calor y onda y de lineal, ¿o no? Álgebra, sí. Ya, entonces veámoslo, traten de estudiar para el lineal y veámoslo la próxima semana. Sí, voy a hablar con Adriana a ver si podemos dar un día extra y así yo les puedo dar el feedback de los códigos y tengo tiempo de reunirme con ustedes el sábado, ¿ya? Porque piensen que esto igual es para la próxima semana. ¿Sí? Ah, el sábado haría como una reunión extra para Sí, explicar mejor esto. puedo ver dudas, ¿ya? Ya, profe. Sí, gracias. Ya, que estén súper bien, nos vemos, que tengan excelente tarde, estudien, no se estresen. Si trabajan en clase, no va a haber problema nunca, ¿ya? Así que ánimo. Ya, profe, cuídese, gracias. Chao, chao. Profe, gracias. Chao, profe.